Bueno, siguiendo el estudio de la palabra de Dios, la continuación de lo que en el otro mensaje habíamos visto con la situación de la iglesia, bueno, vamos a ver qué es lo que opina el Señor Jesús. Todos podemos tener mucha opinión, perfecto. Vamos a ver qué es lo que opina Él. Para esto vamos a ir a Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Esmirna. Acordate, hay dos iglesias fieles que no tiene ningún reproche y tiene toda la aprobación del Señor. Es la iglesia Esmirna, esta que vamos a ver, y la iglesia de Filadelfia. También la iglesia de Éfeso es aprobada en todo, pero se estaban alejando de la comunión con Dios. Tienes esto, que ha dejado tu primer amor. Ya la otra iglesia, por ejemplo, la tercera iglesia, dice, tú mora, a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, tú mora donde está el trono de Satanás, es decir, moras en el mundo. Te llevas bien con los del mundo, con los gobernantes, como pasó en Israel, se llevaban bien con Herodes, con aquel, con el otro. Bueno, mandaron a cortarle la cabeza al más grande de todos los profetas de Israel, Juan el Bautista. Y ellos estarían ahí, ¿viste? Ya te das cuenta, cuando perdés tu lugar peregrino es muy difícil seguir manteniendo comunión y visión. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo le dice a esta iglesia fiel y verdadera. Tiene toda la aprobación del Señor. Vamos a ver lo que le dice. Después de presentarse el Señor en el verso 9, dice, yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo tengo que la iglesia prostituida le va a decir, tú dices que eres rico, que esto, y eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero esta iglesia fiel le dice al revés, fíjate, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Sí, eran pobres, pero tú eres rico, pero habían aprendido a comprar oro refinado en fuego, que son las riquezas que se te adjudica cuando vos aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador, justicias que se reciben por gracia y por fe. Entonces, bueno, tú eres pobre, pero tú eres rico, dice el Señor, porque tenés lo mío, y por eso es fiel. Ahora fíjate lo que le voy a decir. Dice, yo conozco tu obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Vos creés que estamos muy lejos de los temas que estamos tocando? Bueno, ¿qué se lo dice? ¿Y de quién sufría esa iglesia? Porque más adelante le dice, tendréis tribulación por 10 días, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es decir, ¿de quién sufría? Y de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Sí, nosotros, pero ustedes están mal, ustedes, bueno, ya Moisés, Israel, la ley, y Cristo, bueno, Cristo vino, viste, se lo apreciaron mucho. Mirá cómo apreciaron al Mesías, que lo escupieron, lo disfiguraron y lo crucificaron. Increíble toda la revelación que tenían esto. Y esos falsos maestros se le metían a la iglesia también, era una manera de invadirla. Te voy a decir otra cosa más. Hay una iglesia que no es judía, que es cristiana, pero tiene todo el sistema judío. Aunque hable de Cristo y hable de los apóstoles, sigue confiando en los mandamientos, en que tenés que observar eso, en que el evangelio que tiene sos salvo por fe y por obra, si no haces obra no vas al cielo. Es un montón de cosas, ¿viste? De la cual presido a Israel. Ahora bien, fíjate vos acá, el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga significa un lugar de reunión, un templo, un lugar donde se reúnen los cristianos. Hoy día le llaman iglesia, antes le llamaban templo, y sinagoga era un lugar
que se hacía, y ahí los hermanos leían la palabra de Dios y explicaban que todo eso estaba bien, sí, hasta la venida de Cristo, pero ya dijo Dios que iba a introducir un nuevo pacto. Entonces ahí el Señor mismo le dice, ¿no? Acá no te estoy diciendo yo, el Señor Jesús le dice a esa iglesia. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Claro, el verdadero judío aceptó a Cristo. A Cristo como lo tenéis que aceptar, no a Cristo como un acoplado de la ley. Entonces, ¿qué le dice? Para que vos veas, Dios los nombra así. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino templo del diablo, sinagoga de Satanás. Calculamos, eso se lo dice el Señor. Y ella va a tener tribulación y los perseguidores son ellos. Porque vos acá tenés tres clases de personas. Están los que creen y son de Dios, son verdaderos, son los hijos de Dios. Están los religiosos que hablan todo lo que le han enseñado, abrieron la boca, se comieron todo, no tienen revelación. Y pasa como los judíos, hablan, sí, de la historia, pero no han recibido el Espíritu de Dios, por lo tanto, son como la Virgen insensata, tienen lámpara, pero no tienen el Espíritu, no tienen aceite. Y en Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, y si Cristo no muere en vosotros, no sos salvo. Entonces acá vemos que Dios le habla a esta iglesia, y no habla bien de los judíos, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, tenés los judíos que aceptaron a Cristo, que es una minoría, tenés los judíos que lo rechazaron hasta el día de hoy, la nación judía y sacerdocio judío, y todo lo demás no lo aceptan a Cristo como el Mesías. Y tenés un grupo que aceptaron al Señor, como tienen que aceptarlo. Entonces acá vemos que los demás son sinagoga de Satanás, es decir, le sirven al diablo, le sirven a él. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la otra iglesia fiel de Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Mirá qué casualidad. Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Para memorizar. Dice así las Escrituras. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Se lo dice a la iglesia. No se lo dice a Israel. Sé que también hay hermanos que son fanáticos de Israel. Bueno, tenéis cada maestro también en este planeta. Y ahí tenés, se lo habla a la segunda iglesia, Filadelfia, que es una iglesia fiel. Súper fiel, por todas las promesas que ya la vamos a ver más adelante que Dios se las hace. Entonces, volvemos a repetir. Verso 9. En el verso 8 dice, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, la poca fuerza no son de los que hacen ayuno, oración extendida, apartamiento para Dios. ¿Qué? Te lo voy a decir, también el Señor se lo dijo al apóstol. Dice, Señor, ¿por qué vino ese endemoniado y nosotros no le pudimos echar fuera? Pero antes lo hacían. Y ahora ellos dicen que no pudieron. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso todo esto que dicen, un ángel no le puede hablar, no puede tener una revelación, no hay profeta, no hay apóstoles. Bueno, si no hay nadie, hermano, tomátela a tu casa y viví tu vida y dejate de predicar en contra de lo que está establecido. Entonces acá vemos iglesias que son fiel, y lo único que tiene de fuerza no es que sea un mundo de oración, de ayuno. Ayuno significa abstenerse de alimento, como ayuno también significa abstenerse de hacer errores y pecados. Eso también está escrito en Isaías. Entonces, acá vemos que ellos tienen poca fuerza, es decir, no hay una autoridad del poder de Dios, pero la poca fuerza que tiene está basada en esto.
has guardado mi palabra, así que si ya negás lo que está escrito, vas mal. Re mal. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, identificándose con el Señor. No identificándose con tu institución como se identifican hoy día todo el mundo. No, yo no soy evangelista, soy católico. No, yo no soy católico, soy mormón. Yo no, todos son de un lugar de la institución. Y eso te dice, mira, los que te enseñaron horriblemente mal. Está bien, hay iglesias que están bien. Pero no porque vayas a esa iglesia que está bien significa que vos vas a recibir el don de la vida. El don de la vida lo vas a recibir siempre y cuando haya evangelistas o hermanos capacitados en el Señor que te manden a hablar el tema con el Señor, a que te pongas de rodilla en tu casa y hables con el Señor pidiéndole perdón y diciéndole que vos lo aceptás como tu Señor y Salvador y comenzar a caminar el camino de Dios. Entonces, acá tenemos una cosa muy importante. La poca fuerza que tiene esta iglesia ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Si en vez de predicar el nombre de Cristo, predicar las instituciones, si en vez de anunciar tu palabra te pones a decir que no hay apóstol, que no hay profeta, que no hay evangelista, que no hay pastores, que no hay maestro, entonces cerrar las puertas y andate a tu casa. Y ahí te enseña la palabra de Dios que todo esto se dio para la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y cuál es la función de los 5 ministros? Para que todos lleguen a la estatura de un hombre perfecto, a la medida de Cristo. Así que si no hay nada en eso, ya hablo con hermano por ahí, bueno, hacer silencio, no significa que no sean salvos, pero siempre predicando lo que le enseñaron, nunca, o lo que oyeron a otros. Usted va a Hechos capítulo 13, dice así, el verso 1, la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Yo creo que no hay profeta, como que no hay profeta. Los profetas no te van a decir la doctrina porque está totalmente todo terminado, me refiero, en cuanto a revelación. Pero sí te van a entrar a amonestar como el profeta Juan el Bautista que le dijo generación de víbora. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera y a hacer fruto digno de arrepentimiento? Y no penséis en vuestro corazón, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios le puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Es decir, ustedes se la han creído toda, viejo, pero sus resultados son totalmente negativos. Ahí el profeta no viene a hablar de número, ni de Levítico, ni de todas las cosas que tenés que hacer cuando entras en el santuario. Ahí te vino el profeta, Juan el Bautista, a decirle, chicos, todo esto está al revés. Y ustedes son una generación de víboras. Y dicen ustedes, Abraham tenemos por padre. Y yo les digo que Dios le puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Entonces acá lo que tenemos que ver, que los profetas te pueden decir muchas cosas, no solamente te vienen... Juan el Bautista no vino a hablar del libro Levítico, ni de ninguno de esos libros que habla de la instrucción cómo los sacerdotes tienen que manejarse en la casa de Dios. Y en Antioquía, Hechos capítulo 13, verso 1, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¿Y qué dicen los profetas? Y los profetas, por el Espíritu Santo, hay que tener un poco de respeto. Ya no se respeta ni la palabra ni se respeta el Espíritu Santo. Y entonces, ¿a dónde va? Si acá el que da la vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa por medio de los dones. Y esos profetas hablaron y dijeron, apartame a Bernabé y a Saulo. Saulo es Pablo, pero después le cambiaron el nombre. A la obra que los he encomendado. Y siendo enviados por el Espíritu Santo, salieron a evangelizar. Había profetas. Hoy día no hay nada. Por supuesto, flaco, hoy día no hay nada. Y los ciegos no ven nada, ¿viste? Pero Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, y el reino de Dios está entre vosotros. El que quiera oír esto, que lo reciba. Como Dios dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Y el oído es el Espíritu Santo que te traduce lo que es verdad de Dios.
Los otros, viendo no ven y oyendo no oyen. Son humanos, no pueden oír. Si vosotros fuera de Dios, la palabra de Dios oiría. Pero porque no sois de Dios, por eso no podéis oír la palabra de Dios. Y esta iglesia tiene poca fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que yo digo, vos lo has respetado. Lo que yo digo, dice el Señor, vos lo has respetado. Ahora bien, dice aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, o de la sinagoga del diablo, como le quieras llamar, a los que se dicen ser. No, nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés. A este no sabemos quién le ha hablado. ¿Ah? Sí, a Moisés. ¿Cuántas veces lo quisiste matar? Léelo, Éxodo 17:4. Moisés clamó a Jehová y dijo, he aquí, Jehová, este pueblo entre poco me apiedrarán. Y en la rebelión de Coré ya lo quisieron matar, ya le nombraron 250 sacerdotes que se presentaron delante del lugar de reunión, de la casa del Señor, y salió fuego del templo que quemó vivo a los 250. Y a esos que se rebelaron contra Moisés se abrió la tierra y se los tragó, y vivos descendieron al infierno o al Seol, que es la misma palabra. Y yo estoy seguro que Israel está siempre hablando, che, pero fíjate vos, cómo Coré y los demás destituir a Moisés, esta gente con los milagros, los prodigios que hizo Moisés y no lo respetaron. Y ustedes peores. Ustedes peores porque resistieron al Señor de la gloria. Resistieron a Dios mismo. Jesús es Dios manifestado en carne. Así que ¿de qué te asombrás de que se rebelaron contra Moisés? Y siempre, te voy a decir la verdad, siempre están mirando atrás, nunca adelante. Nunca van a mirar adelante, porque pues, no tienen ojos para mirar. Cualquiera mira para atrás. Ya te lo expliqué, eso es como comprar un número de lotería que juega los viernes en la noche o el sábado en la mañana, y vos comprás el diario y ahí sale el número premiado de la grande, de la lotería, y vos decís, bueno, no, pero ya no tiene valor, flaco, lo tendrías que haber visto antes el número. Y pasa con ellos no ven nada. Ellos dicen, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestro padre, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús es Dios manifestado en carne. Y el Espíritu Santo dice que el espíritu de la profecía es de Jesús. Así que los profetas predicaron en el nombre de Jesús. Y va a ver que el Señor por ahí le tira algunas cosas, a veces se despiertan. Se despiertan para nada. El que está muerto, muerto está. Y dice, cuando dijo eso, dice, no te pedramos por buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ah, sí? Si yo dije, mira, ahí viene la revelación. Si yo dije, dioses sois aquellos que vino la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser tapada ni pasada por alto. Al que Dios santificó y lo mandó a este mundo, vosotros decís blasfemia porque dice que es hijo de Dios. Pero fíjate lo que él le dice. Si yo dije, y esto había ocurrido siglos para atrás, si yo dije, dioses sois, y la palabra de Dios no puede ser negada, y le dije a los que vino la palabra de Dios sobre ello, ustedes dicen que yo blasfemo porque digo que soy hijo de Dios y el Padre me envió. Pero fíjate, ahí le dice, si yo dije, hay otra parte que dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo? Está acá. Él está acá, está allá, está en todos lados. Bueno, estaba acá y ellos adornando el edificio de los profetas, y si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y el Señor le dijo, nada, que se quejan si ustedes mismos están dando testimonio que son hijos de aquellos homicidas que mataron a los profetas. Y ustedes, iguales. Y yo le hubiera dicho, y ustedes, peores. Porque se levantaron no contra Moisés, no contra Jeremías, no con tantos siervos del Señor que se levantaron, sino se levantaron con el que juzga.
con el que cuando vos partís de este mundo estás sentado en el trono. Ya no se trata de un profeta, se trata del Señor, se trata del Dios Todopoderoso. Así que ellos tanto quejarse de los otros y ellos fueron peores. Con respecto a los dones de Dios, cuando Dios le dice allá en el tema del joven rico, entonces los apóstoles dijo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué nos dará? ¿Viste? Porque se asustaron. Bueno, el que haya dejado casa, padre, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Y vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo que Dios dijo lo cumple. Dios dijo que se iban a sentar en 12 tronos y se van a sentar en 12 tronos. Ya sea que ganen o pierdan. Eso te habla de gracia. Abraham no cumplió nada tampoco. Y dijo que su esposa era su hermana y el faraón de Egipto se la llevó para que fuera su mujer. Y Dios nos dice, oh, ya sonamos, no voy a poder hacer esto. Mira el lío que se mete Abraham. No, fue y habló con el coso. Se le apareció. Y dijo, bueno, él me dijo que era su hermana. Sí, lo sé, dice Dios, por eso no te permití que la tocase. Mira los planos espirituales. Tiene una mujer hermosa, él la super codiciado. Abraham le dijo que era su hermana y Dios no le permitió que la tocara. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace nadie lo va a estorbar. Así está escrito. Nadie va a estorbar lo que yo hago. Y vos decís, ¿por qué invade el diablo? Fácil, flaco. Invade lo que le permite que invada. Al último, vos no descubrís nada con tus ojos. Al último, tu mente no te ayuda para decir, uy, esta es la institución de Dios. Y al último, si Él no hace el milagro de hacerte un hijo de Dios, no pasa nada, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Y el que escoge es el Señor. Entonces los humildes, que se arrepienten, los niños que creen, son los que se salvan. Los otros no, los otros tienen intelecto religioso, son los hijos de Caín. Como Caín se presentó delante de Dios con el fruto de su mano y Dios le dijo, no, así no es. Dios lo reprendió y le habló de la manera. En cambio, como Dios se agradó de Abel, que se presentó con un sacrificio, un cordero, que es figura de Cristo, entonces él, listo, o aceptás como yo lo hago, o fue y mató a su hermano Abel. Entonces acá, te lo hemos dicho muchas veces, acá hay dos familias, la familia de Abel y la familia de Caín, que son los que gobiernan, siempre gobernaron ellos, hasta que el tiempo de los gentiles se termine y comience el reino de Dios. Entonces acá tenés a una iglesia que tiene poca fuerza, pero la fuerza está basada en que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Y si vos ya la palabra de Dios decís, esto no, porque esto era antes y ahora no, cuando Dios te dice que siempre es el mismo, claro, que va a tener revelación de Dios. No, trata de nacer de Dios, trata de que Cristo actúe en vos y después vida de oración y relación con Dios, apartarte para Dios. Entonces acá dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Ellos son judíos, sí, genial. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tu pie y reconozcan que yo te he amado. No, la iglesia no. Israel, Moisés, la ley. Bueno, Dios va a hacer que esos que predican eso vengan y se postren delante de la iglesia y reconozcan que Él la ha amado. Sí, Israel, un corderito se sacrificó para sacarte de la esclavitud de Egipto. Pero acá el sacrificio fue el mismo Dios que murió para liberar a la iglesia de un estado de condenación. Así que en Israel murió un cordero, perfecto. Para la esposa murió el mismo Dios. Por eso todo eso que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no entendés nada, papá, no entendés nada. Y en esas visiones que vos crees que ves, está todo mezclado.
Cuando Dios habla del milenio y del estado eterno, las dos cosas están mezcladas, así que tenés que separar lo que es el milenio y separar lo que es el estado eterno. Y cuando en Mateo hablan de la venida del Señor, también te dicen, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero ahí se mezclan las dos cosas también. La venida de Cristo por la iglesia es la venida de Cristo para restaurar a la tierra. Así que eso que la iglesia pasa por la gran tribulación, y ese es un mensaje del enemigo, no es del Espíritu Santo eso. Por eso te dice, bueno, ven acá en el capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que hablaba como trompeta hablando conmigo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Primero se trata con la iglesia, la esposa del Cordero, como se le dice a Daniel en el capítulo 3. Andá, Daniel. Estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, como diciendo, no, pará, vos no se te puede revelar, vos sos amigo, vos llegás hasta ahí nomás, no es que yo haga distinción, para mí todo es igual. La distinción la hace la palabra de Dios. No, vos sos amigo, vos sos amigo. Cuando termine la dispersión del pueblo santo, en todo esto, entonces todas estas cosas ocurrirán con tu pueblo. Daniel capítulo 13. Sin embargo, acá en el capítulo 5, ahí sube al tercer cielo y ahí se le muestra, en el capítulo 5, cómo el Señor va y desata el libro y los sellos y ahí da toda la revelación de lo que va a acontecer en la tierra. Entonces, una cosa, ser amigo de Dios, otra cosa, ser la esposa del Cordero. Por eso yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y acá nos habla Dios, al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces Dios le promete a esta iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. No, porque esto le va a pasar a la iglesia. Es cómico. Así que en los últimos tiempos a la iglesia la va a hacer pasar por el super infierno, porque ahí del capítulo 5, cuando empieza a desatar los sellos, las copas y toda la revelación de Dios, eso es un infierno. Y la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ella. Así que la va a pasar por ahí al esposo. Acá hay cada persona en este mundo, ¿viste? Poca revelación. Sí, hermano, porque fíjate vos que verán al Hijo de Dios, bueno, pero ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Ahí, en Mateo capítulo 24, están las dos cosas juntas. La venida de Cristo a restaurar la tierra y la venida de Cristo, antes de que lo vean, a buscar a su esposa. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Te habla del que creyó y es salvo y del otro que rechazó. Bueno, eso van a quedar como una segunda opción. Y también en Apocalipsis capítulo 21, cuando te habla, ¿me entendés? Te dice cielo nuevo y tierra nueva, y yo, Juan, el mar, lo vi, pero, es decir, miré y ya no existía más. Entonces ahí también tenés dos revelaciones, tenés la revelación del milenio y tenés la revelación del estado eterno. Claro, como las dos cosas es el mismo reino de Dios, pero en el milenio va a haber pecadores, en el milenio va a haber gente que va a necesitar ser curada también. No estoy hablando de la iglesia es superior a los ángeles con un cuerpo de resurrección que no muere nunca más y son reyes y sacerdotes. Estoy hablando de lo que queda en la tierra, porque la vida después va a seguir en la tierra. Entonces, estamos hablando ahí del milenio y estamos hablando del estado eterno. En el estado eterno desciende fuego del cielo, consume todo y punto, ahí está en estado eterno. Ahí ve cielo nuevo, tierra nueva y el mar ya no existía más. Y así es lo que pasa en Mateo capítulo 24, te habla de las dos cosas juntas. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.
y que Dios provea de bendición a todos los que oyen la palabra de Dios. Dios busca a aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Ojalá que tú seas del Señor. Mirá, ser del Señor es lo más fácil que hay. Lo que pasa es que lo otro te lo hacen difícil. Para que esté como los drogadictos, ¿viste? Dependés de ellos para toda tu vida. Cuando Dios te dice que te va a hacer sentar en los lugares celestiales. Cuando Dios dice en Lucas, ya para terminar, capítulo 12 de Lucas, verso 32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No te está tratando, no sé, si no sé, a lo mejor vas para acá o vas para allá, qué sé yo. No, Dios siempre te da la seguridad. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Ahí no te dice, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre, sino te hace saber que el creador del universo también es tu Padre. Que el Señor te bendiga.